había estado lloviendo durante casi todo el día. El pronóstico de ayer decía que caerían unas ligeras gotas, pero esto era un diluvio. Eché un vistazo por la ventana y, en la oscuridad de la tarde, pude ver cómo el agua de la lluvia formaba ríos a ambos lados de la calle. Mis padres empezaban a preocuparse por mi hermana. Emily había pasado el día en casa de una amiga y se suponía que debía haber vuelto hacía una hora. Justo cuando mi padre estaba a punto de salir en coche para dar una vuelta y buscarla, la puerta de entrada se abrió. Emily entró, vestida con su impermeable amarillo. Para disgusto de mis padres, sostenía el desgastado collar de un perro viejo, empapado hasta los huesos. Era un mestizo, pero se notaba que tenía algo de pastor alemán, quizá también de golden retriever. Mientras intentaba descifrarlo, hice una nota mental para agregar criador de perros a la lista de intereses profesionales que debía completar para la escuela. Mis padres intercambiaron miradas de preocupación mientras Emily, sonriendo con cierta timidez, nos explicaba cómo lo había encontrado temblando bajo la lluvia al costado de la carretera. Algo en sus ojos, dijo, le había hecho sentir una inmediata compasión por el pobre animal. Mi padre se agachó junto al perro y revisó su collar. Estaba desgastado, su color rojo se había desvanecido y no tenía ni nombre, ni número de teléfono, ni dirección escrita. Mi padre se levantó con un suspiro y le dijo a Emily que llevaría al Chucho al veterinario el jueves para ver si tenía un chip, y durante esos 5 días sería su responsabilidad cuidarlo. Emily sonrió ampliamente a mi papá y llevó al perro a la cocina para secarlo con una toalla. Más tarde esa noche, volvió al salón e informó que el nombre del perro era Buster. Mi padre le advirtió que no se encariñara demasiado, pero ella no escuchó. Pasó el resto del día jugando con Buster y enviando fotos de él a sus amigas. Esa noche, Buster durmió en una cama improvisada de viejas mantas y cartones en la cocina. Mis padres rezaron para que no destrozara el lugar durante la noche. Emily abrazó a Buster, le dio otra golosina y corrió a su habitación. Por la mañana, todo estaba en orden. Parecía que Buster no se había movido ni un centímetro. Apenas levantó la cabeza cuando nos reunimos en la cocina para desayunar. Inmediatamente, Emily se arrodilló junto a él, acariciando su barriga y peinando su pelaje. Creo que Emily tenía miedo de sacar a pasear a Buster, no fuera a hacer que se encontrara con sus dueños y se lo llevaran. El jardín se había convertido en un lodazal el día anterior, y no había ninguna posibilidad de que mi madre dejara entrar al perro de nuevo si tenía una pizca de barro en sus patas. Así que él, al igual que nosotros, pasó el día encerrado, aunque no parecía molestarle. Esa noche, mi papá cocinó una chuleta de cordero para Buster, a petición de Emily. Fue lo más animado que lo he visto. Sus ojos brillaron cuando se la pusieron delante, y todos estallamos en carcajadas mientras él la devoraba. Esa noche me desperté sobresaltado. El radiorreloj en mi mesita de noche me informaba, con su luz roja analógica, que eran las 4:37. Me quedé acostado, pero rápidamente comencé a quedarme dormido otra vez. Mientras lo hacía, juraría haber escuchado algo, moviéndose en el pasillo. Asumí que era mi papá, tropezando hacia el baño en un estado de embriaguez, y por segunda vez esa noche, el sueño me venció. Pasé la mayor parte del día siguiente con mis amigos por el pueblo. Montamos en bicicleta, lanzamos piedras a las ventanas de la vieja casa en Mill Street y nos retamos a robar en la gasolinera de marca desconocida. Me salí con una caja de chicles con sabor a manzana. Cuando volví a casa, el ambiente se sentía diferente, hostil. No quería preguntar qué había pasado, pero antes de que pudiera escabullirme a mi habitación, mi madre me lo dijo. Emily había derribado accidentalmente la urna de mi abuelo mientras jugaba con Buster en el salón. Reprimí una carcajada ante la idea de cuánto problema se habría metido. Muy maduro de mi parte, lo sé. Esa noche, la cena fue silenciosa, solo rota por los gemidos de Buster. Esa noche me desperté de nuevo. Esta vez me levanté de la cama.
Tenía la boca seca y un sabor rancio en la garganta. Bajé a la cocina para tomar un vaso de agua. Traté de ser lo más silencioso posible. No quería molestar al perro que dormía. Buster dormía profundamente en su cama y sabía que ni un tren de carga pasando lo despertaría. Me serví un vaso de agua y lo bebí de un trago continuo. Entonces se me ocurrió una idea. Me agaché junto al armario donde mi papá guardaba su whisky. Lo abrí, intentando no dejar que las bisagras crujieran. Saqué una botella y me levanté. Desenrosqué la tapa con cuidado y tomé un sorbo. Tosí, me ahogué y me atraganté. Justo cuando iba a tomar otro sorbo, escuché un ruido en el piso de arriba. Sabía que mi padre me mataría si me encontraba bebiendo. Rápidamente volví a poner la tapa y coloqué la botella de nuevo en el armario. Salí de la cocina con pasos rápidos, desesperado por no hacer ruido. Justo antes de empezar a subir las escaleras, escuché la puerta de la habitación de mis padres abrirse. Rápidamente me di la vuelta y me escondí en la sala. Escuché a mi padre bajar las escaleras y entrar en la cocina. Mi corazón latía como un tambor tribal mientras salía apresuradamente de la sala y subía, con un ruido agonizante, cada crujiente peldaño de la escalera hasta mi dormitorio. Pensé que lo había logrado, pero justo cuando estaba empujando la puerta de mi habitación, escuché una voz detrás de mí. Era mi padre. Asomó la cabeza desde su habitación. Me preguntó si era yo quien estaba moviéndome por la casa. Le dije que solo había bajado a buscar un vaso de agua. Me dijo que tratara de no hacer ruido y, antes de volver a su habitación, vi a mi madre removiéndose en la cama detrás de él. Cerró la puerta. Esa mañana me desperté con una migraña. Nada grave, pero fue un inconveniente para lo que de otro modo habría sido un gran día. Mi hermana estaba en algún club de baile. Mi madre había ido a ver al abogado en el pueblo y mi padre se había ido a jugar al golf. En esta rara ocasión, tenía la casa para mí solo. Bueno, yo y el perro. Encontré una nota bastante severa sobre la mesa de la cocina cuando me desperté. Era de Emily, diciéndome cómo debía alimentar y entretener a Buster mientras ella no estuviera. La arrugué y traté de lanzarla al cubo de basura desde el otro lado de la habitación, fallando miserablemente. Me preparé el desayuno más insalubre que pude imaginar. Lo llevé al salón para comer mientras me acomodaba a ver una película, Night of the Living Dead, de Dan O'Bannon. Así pasé la mañana. Más tarde llevé mi plato vacío a la cocina. Pensé que si mi madre veía que había lavado los platos, no sería tan crítica cuando encontrara las migajas. Pasé junto a Buster, que estaba tirado en su rincón habitual de la habitación, en una cama de sábanas ya sucias. De manera burlona, le pregunté cómo había sido su día mientras lavaba los platos. Obviamente, no obtuve respuesta. Recordé la nota de mi hermana y dejé un vaso medio seco mientras iba a buscar algunas golosinas para Buster. No sabía dónde las guardaba Emily, así que saqué una loncha de jamón, de esas ultraprocesadas del frigorífico. Me agaché junto a él y la colgué frente a su hocico, tentándolo. No hubo respuesta, ni siquiera un lento abrir de párpados, ni un metódico movimiento de la cola. No había señales de vida en absoluto. Grité y puse mi mano sobre su estómago, tratando de sentirlo subir y bajar con su respiración, o un latido del corazón, cualquier cosa. Para mi horror, su abdomen comenzó a comprimirse cuando lo hice, como un globo desinflado, vacío. Se sentía hueco, vacío. Me levanté de un salto y retrocedí tambaleándome. Mientras apoyaba la mano en la encimera, tiré un vaso. Se rompió en el suelo de la cocina, pero Buster no se inmutó. Entré en pánico y corrí a mi habitación. Tomé mi teléfono de la mesita de noche y llamé rápidamente a mi madre. Sonó durante un breve momento antes de que ella contestara. Logré balbucear que había algo mal con el perro, que era una emergencia. Me aseguró que acababa de recoger a Emily y que estaría en casa en 10 minutos. Y con eso, colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa y empecé a caminar de un lado a otro en mi habitación, tratando de calmarme y pensar en lo que acababa de suceder. De repente,
Un ruido proveniente del primer piso me sacó de mis pensamientos. Parecía que alguien se estaba moviendo por la casa. Supuse que sería mi madre, quien había llegado antes de lo previsto. Bajé rápidamente por las escaleras crujientes para recibirla. Cuando llegué abajo, no había nadie. La puerta seguía cerrada con llave y, hasta donde yo sabía, estaba solo en la casa. Fue entonces cuando escuché el sonido familiar de la cola de Buster golpeando el suelo mientras corría hacia mí desde el pasillo. Lo miré, perplejo, mientras se acurrucaba contra mi pierna, moviendo la cabeza de un lado a otro. Lo acaricié detrás de las orejas mientras él emitía un suave gemido. En ese instante, el tintineo de las llaves en la cerradura anunció la llegada de mi madre. Entró, sacudiendo el paraguas, y detrás de ella estaba Emily, quien corrió hacia Buster y se arrodilló a su lado en cuanto lo vio. Lo abrazó fuerte y le susurró algo al oído. Me di cuenta de que sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Mi madre, con una mezcla de preocupación y exasperación, me preguntó cuál era la emergencia. Dudé un momento antes de explicarle que Buster había estado completamente inactivo, pero que ahora parecía estar bien. Mi madre soltó un largo suspiro, claramente aliviada y frustrada a la vez, mientras se dirigía a la cocina. No tardó en llamarme con tono irritado cuando vio los pedazos de vidrio en el suelo. Había olvidado por completo el vaso roto. Emily pasó el resto del día en su habitación con el perro, mientras mi madre y yo evitamos mencionar el falso alarmismo de Buster durante la cena. Nos limitamos a escuchar a mi padre hablar sobre cómo mejorar su swing de golf, lo cual para mí no tenía ningún sentido. Por tercera noche consecutiva, me desperté en medio de la madrugada, sobresaltado. Gruñí con frustración al ver que un buen sueño se había interrumpido. Me moví de un lado a otro en la cama, buscando una posición cómoda, pero una sensación extraña me invadió. Sentí una presencia, como cuando estás en un silencio incómodo, consciente de la otra persona. Me incorporé, frotándome los ojos para acostumbrarme a la oscuridad. Había alguien en la esquina de mi habitación. Lo supe con certeza. Pude distinguir la vaga silueta de una figura parada más allá del pie de mi cama. El miedo me paralizó, pero mi mano derecha, como movida por un instinto de supervivencia, se deslizó lentamente hacia el interruptor de la lámpara en mi mesita de noche. Justo antes de encender la luz, la figura en mi habitación salió disparada. Me quedé helado, dándome cuenta de que no había sido una ilusión. Al asomarse la luna entre las nubes, la habitación se iluminó débilmente y, en ese tenue resplandor, vi la sombra de un hombre alto que se deslizaba fuera de mi habitación, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. No me di cuenta de que estaba gritando hasta que mi padre irrumpió en la habitación momentos después. Encendió la luz, que me hirió los ojos, y me abrazó, preguntándome qué había pasado. Con lágrimas y mocos resbalando por mi rostro, logré balbucear que alguien había estado en mi habitación, observándome. Mi padre, al escuchar esto, corrió de vuelta a su habitación, dejando que mi madre tomara su lugar para consolarme. Él regresó con un bate de béisbol en la mano, apretándolo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mi madre fue a revisar a Emily, llevándome con ella, negándose a dejar a sus hijos fuera de su vista. Entramos en la habitación de mi hermana, quien ya estaba despierta, sentada en la cama, visiblemente confundida. Mi madre le lanzó una ráfaga de preguntas, pero Emily, aturdida, nos aseguró que no había visto nada. 10 minutos más tarde, mi padre regresó y nos informó que había revisado toda la casa y no había encontrado nada fuera de lugar. Ningún signo de intrusión, ningún extraño. Me llevó de vuelta a mi habitación y una vez que estuve en la cama, se sentó a mi lado y trató de explicarme que, probablemente, solo había tenido una pesadilla. Me dijo que no había nada que temer y bromeó diciendo que si alguien se atreviera a entrar en la casa, Buster, el mejor perro guardián del mundo, lo asustaría. Con el tiempo, reuní el valor suficiente para volver a dormirme. A la mañana siguiente, todos en la familia estaban visiblemente cansados.
incluso el perro. Nos saludamos con bostezos y nos reímos de los eventos de la noche anterior, sin saber que ese sería el último día realmente feliz de mi vida. Mis padres salieron a hacer las compras. Emily llevó a Buster a su primer paseo de verdad. Y yo pasé la mayor parte del día jugando videojuegos. Fue un día normal. He tenido docenas como ese. Para la cena tuvimos pechugas de pollo con verduras al vapor insípidas. Los miércoles eran noches familiares. Así que después de cenar nos reunimos en la sala para jugar un juego de mesa. Esta vez tocaba Cluedo. Buster estaba acurrucado a los pies de Emily. Mi padre aprovechó el momento para recordarle que mañana llevaría al perro al veterinario y con suerte lo reunirían con sus verdaderos dueños. Al escuchar esto, Emily gritó que ella era su verdadera dueña. Se levantó furiosa y salió corriendo de la habitación, con Buster siguiéndola de cerca. Cuando la puerta se cerró de golpe, mi padre suspiró, diciendo que sabía que mi hermana se encariñaría demasiado con ese perro. Así terminó el día, con una nota amarga. A las 10 hice mi rutina habitual. Me cepillé los dientes, me cambié de pijama y escuché música durante media hora antes de darme la vuelta y tratar de dormir. Como esperaba, me desperté de nuevo a mitad de la noche. Esta vez estaba demasiado asustado para moverme, demasiado asustado para abrir los ojos y enfrentar lo que podría estar acechando en mi habitación. En su lugar, mantuve los ojos cerrados con fuerza, luchando desesperadamente por volver a dormirme. Después de lo que parecieron horas, pero que en realidad solo fueron 20 minutos, decidí abrirlos. Sentí un miedo inexplicable mientras asomaba la cabeza por encima de las sábanas. Desde que me desperté, no había podido sacudirme la inquietante sensación de que me estaban observando. Y cuando retiré las mantas de mi rostro, vi quién me estaba mirando. La puerta de mi habitación estaba completamente abierta, y sentado en el umbral, perfectamente inmóvil, estaba Buster. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, y me miraba directamente. Solté una risa nerviosa, dándome cuenta de que había estado aterrorizado por nada. Me levanté de la cama, tomé a Buster por el collar y comencé a llevarlo de vuelta a su cama en la cocina. Mientras caminaba por el pasillo, noté que la puerta de la habitación de mi hermana estaba entreabierta. Llevé a Buster a la cocina y lo vi acostarse en la pila de cartones y mantas viejas que usaba como cama. Sonreí al verlo apoyar la cabeza en sus patas y cerrar los ojos soñolientos. No lo consideraba exactamente mi mejor amigo, pero lo extrañaría después de mañana. Me giré para irme, para volver a mi cama y finalmente descansar, pero algo captó mi atención desde la ventana de la cocina. Me apoyé en el alféizar y miré hacia la fría noche. La luna era una perfecta media luna, medio oculta por las nubes. La contaminación lumínica de la ciudad cercana robaba al cielo de estrellas, pero mientras miraba hacia la oscuridad, vi una estrella fugaz. Mientras observaba con asombro para ver si podía ver otra, noté a alguien. Había una persona apoyada contra la cerca en el camino de entrada. Rápidamente me di cuenta de que era Emily. No podía distinguir mucho en la oscuridad, pero se veía nerviosa. Estaba a punto de abrir la ventana y llamarla cuando escuché algo detrás de mí. Me giré y me di cuenta de que el sonido provenía del perro. Supuse que había gemido en sueños, tal vez atrapado en una pesadilla, pero luego noté algo más. Su piel se movía. Más bien, había algo moviéndose justo debajo de la superficie de su piel. No tuve tiempo de pensar qué podría ser antes de ver los largos dedos rojos y carmesí que sobresalían de su abdomen. Se aferraron a ambos lados de la herida, ahora abierta, y separaron su vientre como si fueran cortinas. Una vez que la abertura fue lo suficientemente amplia, un brazo anormalmente largo salió, deslizándose por el suelo de la cocina hasta agarrarse firmemente a la pata de la mesa. Se aferró con fuerza mientras comenzaba a tirar del resto de su cuerpo. No podía comprender cómo algo tan grande había cabido dentro de esa fachada animal. Finalmente, se puso de pie. La figura debía medir al menos 3 metros de altura, encorvada bajo el techo.
Parecía como si le hubieran arrancado la piel. Su cuerpo alargado estaba hecho de músculos y tendones expuestos. Los ojos de la criatura eran completamente blancos y sobresalían de su cabeza vagamente parecida a la de un perro. Era grotesco. Con un rastro de orina corriendo por mi pierna, di media vuelta y corrí tan rápido como pude hacia las escaleras. Irrumpí en la habitación de mis padres y me planté frente a su cama, gritando y sollozando acerca de un monstruo. Ellos se despertaron sobresaltados por mi terror. Al principio, mi padre intentó calmarme. Trató de hacerme sentar y decirme que todo había sido una mala pesadilla, como la noche anterior. Lo empujé y traté de articular entre gritos que había un monstruo abajo y que teníamos que irnos de inmediato. Mi padre rápidamente se enfureció. Su ira hacia mí solo se intensificó con el cansancio acumulado. Me agarró de la mano, temblorosa, y empezó a gritar que, a mis 14 años, ya era demasiado grande para esto, para todo esto. Pero yo estaba histérico, y su intento de razonar no sirvió de nada. Mientras seguía sollozando, él y mi madre empezaron a arrastrarme de vuelta a mi habitación, medio guiándome, medio obligándome. Pataleando y gritando, caí al suelo de mi cuarto. Me sobresalté con el estruendo al cerrarse la puerta y me puse de pie de un salto. Con lágrimas surcando mis mejillas rojas, golpeé la puerta. Escuché la voz de mi padre al otro lado, suplicándome que me calmara. Nuestra discusión alcanzó un punto álgido y luego, silencio. Ambos nos detuvimos y escuchamos el sonido que había terminado nuestra acalorada pelea. El sordo golpeteo volvió a escucharse, esta vez acompañado por un chirrido agudo. Me di cuenta de que era el sonido de alguien, algo, subiendo las escaleras. Retrocedí con cautela a medida que el ruido se acercaba cada vez más. Con una voz temblorosa, escuché a mi padre balbucear. ¿Qué eres tú? Sabía lo que había visto. He pasado los últimos 11 años bloqueando el recuerdo de lo que vino después. Hubo gritos y súplicas, el sonido de carne desgarrándose y huesos rompiéndose. Me quedé inmóvil en la alfombra de mi habitación, mientras la sangre espesa comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta. Los sonidos de la carnicería cesaron y contuve la respiración al volver a sumirse el lugar en un silencio absoluto. Este silencio fue roto por el sonido de mi puerta abriéndose lentamente. Estaba petrificado de miedo. No podía hacer nada. No podía moverme, no podía gritar, no podía respirar. La cosa abrió mi puerta una rendija antes de detenerse. El ruido de pasos volvió lentamente mientras se alejaba de la escena, hasta que no pude oír nada más. Permanecí pegado al suelo 1 o 2 minutos más antes de que el dolor me golpeara como un camión. Empecé a llorar hasta que mis ojos se pusieron en carne viva. Me levanté y tomé mi teléfono de la mesita de noche. Marqué el 911 e intenté desesperadamente explicar lo que había pasado. Miré por la ventana y se me cayó la mandíbula. Caminando por el centro de nuestra calle estaba la criatura, cubierta de sangre del mismo tono que su piel tensa. Sosteniéndole la mano y caminando a su lado estaba Emily. Ella lo miraba con afecto. Los dos estaban iluminados por las luces de la calle y vi que la criatura sostenía el traje de pelaje que había sido Buster en las garras de su otra mano. Los observé mientras se adentraban en el bosque que rodeaba mi vecindario. Esa fue la última vez que vi a mi hermana. En menos de una hora, la policía llegó. Acordonaron la zona y me llevaron. Pasé los años siguientes en un hogar de acogida. La declaración oficial que dieron fue que había sido un secuestro que salió mal. Solo yo, los oficiales y el forense que vio los restos de mis padres sabíamos que era algo mucho más siniestro. Eso fue hace 11 años. Esta noche, termino de escribir esto antes de comenzar un viaje que debí haber emprendido hace mucho, mucho tiempo. Emily sigue estando ahí afuera, en algún lugar, y voy a encontrarla.